¿Qué tal? Soy Rodrigo Jiménez Solomon, bienvenidos a la entrevista aquí en Eje Central. Ya es momento de platicar de cuáles van a ser los grandes retos del próximo gobierno encabezado por primera vez en la historia por una mujer, por la doctora Claudia Sheinbaum. Hemos visto algo que no se veía hace décadas, que ya las personas mayores de 60 años empiezan a recordar y a decirnos, yo me acuerdo de esa gira presidencial, de la entrega que duraba muchísimos meses, en que le veías al presidente saliente con una guayabera y al presidente entrante con otra, y que el chisme en los medios públicos, en los medios comerciales, en la política, era si la gente saludaba primero al entrante o al saliente, y se hacía un poco pues este caló, este caché popular. Pero ahora, a pesar de que ya existe una nueva reglamentación en la materia, se hizo una reforma constitucional para que la transición presidencial en México sea más corta. Por eso el presidente López Obrador sale pues ya en unas semanas y entra Claudia Sheinbaum y no será hasta septiembre. Hemos visto de nueva cuenta estas giras presidenciales dos veces, presidencial, porque hay un presidente en turno y una presidenta que próximamente ya será presidenta legal electa. Quiero dar la bienvenida a mis invitados, analistas, que vamos a platicar de estos siguientes retos. Rafael Díaz Leal, bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Jaime Talancón. Gracias, Rodrigo, por la invitación y un gusto estar con Rafa en la mesa. Pues vamos a platicar sin pelos en la lengua del tema, porque llega Claudia Sheinbaum después de una elección histórica para nuestro país. Sin duda, bueno, para ella debe de implicar muchas cosas, pero para nuestro país fue una sacudida muy fuerte, en el cual se rompieron paradigmas, que muchos analistas se quedaron cortos, que pues, al final resulta que la presidenta electa ganó por muchísimo, por 30 puntos, se hizo indiscutible el triunfo, fue una aprobación al presidente López Obrador, pero también a ella. Y ahora lo que hay en la mesa, en el ambiente, es una expectativa gigantesca. Podemos recordar en el año 2000, cuando gana Vicente Fox, el primer presidente que genera alternancia democrática en México después de la revolución, muchísimos años de que el PRI gobernó más de 70, y la expectativa nacional era que Fox iba a llegar a generar cambios profundos, de fondo, que iba a tocar sectores que no se tocaban porque formaron este gran corporativismo priista, y la realidad es que hubo una gran decepción. Fox no lo hizo. Hoy mucha gente que habla positivamente del sexenio de Fox dice, bueno, es que haber generado la alternancia fue un cambio suficiente para que tenga un reconocimiento histórico. Y a mi criterio estamos en lo mismo, porque llega la primera mujer a gobernar México. Aparte, una mujer que le están entregando el poder de su mismo partido, con mucha legitimidad. La expectativa es gigantesca. ¿Qué tiene que hacer Claudia Sheinbaum? ¿Qué decisiones va a tomar para cumplir con esta expectativa pública? Pues coincido contigo, Rodrigo. Yo creo que el reto que tiene por delante es muy amplio. De por sí tomar o asumir la presidencia de México pues no es cualquier cosa, pero más en este contexto. Ahora, ventajas tiene la doctora Claudia Sheinbaum al ser la primera mujer presidenta electa de este país. Tiene una legitimidad tremenda, yo creo que como nunca antes la habíamos vivido, por lo menos en la época moderna en el país. Tiene una cómoda mayoría en ambas cámaras, tiene una enorme mayoría en los estados, en los municipios. Si bien en su partido se llevan pesado, pues también podemos hablar de que tiene un control importante al interior de Morena. La oposición prácticamente está desdibujada, gana con 35 millones de votos, es decir, el reto es enorme, pero herramientas para hacerle frente a este reto las tiene. Y yo creo que podemos hablar de las administraciones o los gobiernos entrantes de muchas formas, pero lo primero en lo que se convierte un presidente, un gabinete al acceder al poder, se convierte en un administrador de recursos públicos. Y yo creo que ahí viene el principal reto que yo veo, o el reto que tiene de forma mucho más inmediata, que es pues cómo nos dejaron la casa, cómo estamos en recursos, cómo estamos de deudas y cómo vamos a poder hacerle frente a todas las promesas que se hicieron en campaña y a la propia visión de la presidenta que tiene de su gobierno. Sin duda, independientemente de los indicadores macroeconómicos o del nivel de endeudamiento que tenga el país, creo que la situación no es tan compleja como se ha vivido en otras administraciones. Sin embargo, es muy importante reconocer que para los siguientes 6 años, por lo menos para los primeros 3,
la presidenta entrante va a tener que asumir compromisos muy fuertes en materia de obra pública para concluir, para estabilizar y para operar macroproyectos que, si bien no pueden ser calificados como deuda pública, pues sí los tienes que pagar. O sea, hablas de los proyectos que están truncos, tanto el sexenio pues ya de Peña Nieto, que no se acabaron, como el Tren México-Toluca, o también los proyectos de Andrés Manuel López Obrador, como la refinería, que por más que lo digan, aún no refina, el Tren Maya, que aún no se concluye, Santa Lucía, que aún no opera. O sea, esos son proyectos. Terminar esos proyectos, consolidarlos, estabilizarlos. Insisto, si bien no es deuda pública como tal, no forma parte de la deuda del país, pues ya está comprometido el gasto, tampoco los puedes abandonar, ¿no? Y este tipo de macroproyectos todavía implica, me atrevería a decir que varios puntos porcentuales del PIB para su puesta a punto, ¿no? Claro, a ver, y en la gran sumatoria del presupuesto público, donde se juega suma cero, esto quiere decir, si le dedico tanto a A, se lo tengo que dejar de dedicar a B, y por supuesto que a C no le toca nada. El presupuesto es finito como en nuestras casas, el dinero no alcanza para todo. Estamos hablando de macroproyectos de infraestructura que costaron más del doble y el triple de lo programado. Ojo, esto no es un problema únicamente del actual sexenio, pasa en todos los sexenios, si bien se dice en la obra que la obra no tiene palabra. Pero estamos hablando de proyectos de infraestructura que costaron más que lo que iba a costar el aeropuerto de Texcoco. Y aunado a eso, que tienen que concluirse, estamos dedicando casi 500,000 millones de pesos a las becas para adultos mayores. Entonces, ¿de dónde va a haber dinero? No, a ver, coincido con lo que estás mencionando y aquí habría que vincular en términos de propiamente los desafíos, la parte de infraestructura, de cómo generar, digamos, competencia y cómo generar crecimiento y cómo generar desarrollo, tenés que vincularlo a grandes y prioritarios desafíos que tiene la presidenta Sheinbaum en términos de seguridad, en términos de corrupción, en términos de fortalecimiento del Estado de Derecho. Porque todos estos factores contribuyen a generar estos contextos de competencia, de inversión, de dar cumplimiento a los compromisos del TEMEC, de cómo vamos a generar un contexto, porque el Estado, ahorita tú decías, ¿cómo deja la casa el actual gobierno? Pues aquí uno de los desafíos de la doctora Sheinbaum es que además ya no va a tener el recurso de echar la culpa atrás. Un poquito lo que le pasó a Fox. Ya se agotó. Claro. Se agotó el discurso de los neoliberales y los conservadores y nosotros los buenos. Y la realidad es que el gobierno saliente deja un adeudo terrible en temas de seguridad. No ha habido un sexenio donde haya más homicidios dolosos, más desaparecidos, feminicidios, asesinato de periodistas, sí, desplazamiento de comunidades en las comunidades por la inseguridad, un descontrol de inseguridad. A ver, ojo, Jaime, ya hay que ser justos en esto. El responsable de solucionar la seguridad pública de México no es el presidente, no es la presidenta, no es el ejército, no es la armada. Son todas las instituciones públicas. Y la seguridad pública permea en todos los miles de municipios a nivel nacional. Pero ojo, ahora ellos gobiernan prácticamente todos los estados, la mayor parte de los municipios importantes del país. Es lo que decía Rafael hace rato. Esta vez sí se tienen las herramientas suficientes de unidad política para dar resultados. Sí, pero parte del desafío de la doctora Sheinbaum va a ser establecer su propia política en términos de seguridad. El actual gobierno, en efecto, optó por una política, una Guardia Nacional y por un debilitamiento, digamos, hay un debilitamiento real en todas las policías estatales y locales. No se ha apostado por el fortalecimiento de las fiscalías y los ministerios públicos a nivel local, por los poderes judiciales a nivel local. Entonces, ¿cuál va a ser la huella de la doctora Sheinbaum en estos temas que entre más avance, más está expuesto a que le explote en la cara? Bueno, a ver, decía Rafael hace rato que a mí me gusta mucho. Y por cierto, a mí me gusta mucho el discurso de la doctora Sheinbaum. Me gusta ver un discurso presidencial, ver un discurso de nivel. Me gustó en su campaña la versión de vamos a construir el segundo piso. Eso quiere decir, vamos a construir. Si López Obrador llegó a romper paradigmas, políticamente a cambiar el discurso, yo llego a construir. Digamos, la 4T fue una transformación. Claudia Sheinbaum va a ser un gobierno hacia adelante, hacia arriba. A mí me gusta. Pero a ver, dices tú, Rafa, ahora toca administrar los recursos públicos. Pero el presidente, en este caso la presidenta, que acostumbramos a hablar de la presidenta, no va a administrar los recursos públicos sola. Para eso tiene un equipo muy grande, que deben de ser las mejores mexicanas y mexicanos para el puesto. Ya está nombrando el gabinete. A mí me está gustando lo que veo, y más en términos de seguridad. Omar García Harfuch es el mejor policía que tiene este país.
lo conocimos en campo, lo conocimos como servidor público, tiene idea de qué hacer. Yo creo que Claudia está conformando un buen equipo. Sí, y tendrá que dar resultados, pues no de manera inmediata, a todos hay que darle su curva de aprendizaje, por muy buenos que sean, pero sin duda las expectativas son altas, como tú decías en un principio. Pero quiero regresar a lo que estaban comentando hace un momento del tema de la transformación y las expectativas. Si nos vamos a estas últimas cambios de gobierno que han habido, en el caso del presidente Peña Nieto, durante sus primeros meses o incluso durante su transición, él decía, no vengo a administrar, vengo a transformar. Y el presidente López Obrador, cuando llegó, pues claramente habló de la cuarta transformación. Cuando hablas de transformación, pues claramente es un rompimiento con el pasado. Claro. Si uno revisa las últimas conferencias de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, ella repite mucho la palabra consolidación, consolidación, consolidación. La consolidación pues te habla de una continuidad y creo que es ahí donde tiene también un reto muy importante. Tiene que dar estos resultados que mencionabas, Rodrigo, a través de su propio gabinete, ofreciendo o entregando la continuidad que le prometió a sus electores, porque por eso tuvo más de 35 millones de votos, pero esta continuidad o estos resultados tienen que venir acompañados de un cambio, que tiene que ser su sello personal, su sello propio. Y ahí también nos metemos, creo que en un dilema importante que seguramente vamos a ver cómo lo empieza a manejar durante las primeras semanas, si no es que días de su administración, que es la comunicación política. Claro. Hay dudas de forma y de fondo, ¿no? Seguirán las conferencias de prensa mañaneras. Ya dijo más o menos que sí va a haber algunas conferencias, pero pues no todos los días. Lo que pasa es que el presidente es un monstruo de la comunicación. Sí, sí, sí. Y el cambio de estilo que, por más que no quieras cambiarlo, lo cambias porque son diferentes personas, implica un rompimiento. O sea, puede leerse el cambio de estilo, el cambio de gobierno, un rompimiento. Yo creo que yo creo que justo en el momento en el que estamos en una coyuntura donde no podemos exigir evidentemente mucho de acciones a la presidenta hasta que no tome posesión del cargo, ¿no? Evidentemente, en este momento está siendo muy cuidadosa, está siendo muy prudente. Me gusta lo que dices en la parte de que más que hablar de continuidad, habla de consolidación. Yo, al igual que tú, tengo muchísima fe en el equipo que ha hecho la doctora Sheinbaum. Como una mujer preparada, una mujer científica, apuesta, y lo ha demostrado en la Ciudad de México, apuesta por los equipos, se rodea de gente especialista en los diferentes temas. Sin duda la seguridad en la Ciudad de México es posiblemente la única luz de esperanza que ha habido, digamos, en la seguridad del país, ¿no? Y en esa medida, por supuesto que yo creo que hay mucha buena expectativa del trabajo que pueden hacer. Sin embargo, el primer desafío de la doctora Sheinbaum va a ser cómo marcar esta huella, cómo consolidar en diferentes políticas, digamos, pero haciendo su propia huella y desmarcándose sin romper con esta, digamos, continuidad que ha establecido el actual gobierno. Claro. A ver, hay un elefante blanco en el cuarto del Palacio Nacional que se llama Donald Trump. La presidenta Sheinbaum va a asumir el poder y en escasas semanas va a haber una elección en Estados Unidos donde, bueno, todo apunta hasta el día de hoy que va a ganar Donald Trump. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que sí va a ganar Donald Trump, pero veamos qué pasa. Eso quiere decir que para cuando Trump, suponiendo ese caso, ¿no?, asuma el poder, Claudia Sheinbaum tiene que estar absolutamente consolidada como presidenta de la República. Tiene que tener la fuerza suficiente para poder enfrentar la defensa del tratado comercial que tenemos con los Estados Unidos, los ataques políticos a los cuales, bueno, pues ya no la sabemos, ¿no? A eso va a llegar Donald Trump. Y eso implica tomar el control absoluto de su partido político, de la mayoría de los gobiernos de los estados del país. Y eso deja un poco de dudas en el aire, porque al regresar a la hegemonía política, como vimos tantas décadas en México, ¿qué vamos a vivir? Vamos a vivir una presidenta que va a quitar gobernadores y gobernadoras de sus despachos, que va a utilizar a la fiscalía para dar ejemplos. La moneda en el aire tiene un calibre grande, Rafa. No, y para hacerle frente a esos retos que tendrá en materia internacional, en materia de política interna, coincido con ustedes, tendrá que hacerse acompañar de un gran equipo. Coincido también contigo que los anuncios que se han hecho al día de hoy, salvo uno o dos muy claros, han sido perfiles muy bien recibidos, que también marcan una diferencia con los gabinetes previos, en particular con los gabinetes que tuvo
o los integrantes del gabinete que tuvo el Está siendo presidente muy López prudente, Obrador. Rafa, pero yo reto al auditorio a que nos digan a viva voz sin googlear 10 secretarios de Estado del actual sexenio. Es imposible. Tuvimos un presidente que todo el tiempo estuvo en las cámaras y que su gabinete pasó a cuarto y quinto Pero hay término. secretarios en el actual gobierno. Bueno, hay subsecretarios, hay algunos que me acuerdo, ¿no? Subsecretarios, pero a ver, estamos viendo ya nombres que tienen un peso. Sí, tienen un peso específico y yo creo que eso te habla de un estilo distinto de gobernar que nos puede hacer tener buenas expectativas del gobierno. Y nada más, también ahorita estaba recordando de qué estábamos hablando hace 6 años en temas de transición. El presidente nos tuvo a todos hablando del tema del aeropuerto. Sí. Y se hacían mesas de Texcoco, ¿no? Sí. Se hicieron mesas de debate y que si la consulta y traían especialistas y al que iba a ser el secretario y al que no iba a ser el secretario y estuvimos hablando, fíjense qué distintos son los momentos, que de 6 años para acá estuvimos hablando de un solo tema, que era la construcción o la cancelación del aeropuerto de Texcoco, y ahorita estamos hablando de muchos otros temas. Lo que decía Jaime en temas de los pendientes en materia de seguridad, en materia de salud, corrupción, combate a la violencia contra la mujer, que ese será un tema que también me gustaría tocar un poquito más adelante. Yo creo que todos esos temas nos hablan de que esta va a ser una presidencia de no una sola persona, como ha sido en los últimos 6 años, sino va a ser una presidencia de equipo, de conjunto. Y yo espero que es eso mejor también para sea, México, ¿no? Mira, mientras sea funcional, uno como ciudadano, quitándome de esta silla, uno como ciudadano, yo digo, mientras dé resultados, el estilo, pues, es lo de menos. Digo, eso es por el perfil que uno tiene. Yo creo que los resultados que puede ofrecer Claudia Sheinbaum como jefa de un gabinete muy potente y entregando resultados como me parece que sí lo hizo en ciertas carteras en la Ciudad de México, yo creo que podemos estar optimistas de que le pueda hacer frente al reto que tiene por delante. Hay un tema también muy interesante. Decía la oposición que iba a ganar la Ciudad de México. No solamente no la ganó, la perdió por mucho. Perdieron las delegaciones que había recuperado después de mucho tiempo. Solamente tiene 4 ahora de 16. Quedaron prácticamente, es más, legalmente ya está establecido, quedaron a un diputado, Morena y sus aliados, de la mayoría calificada. Claudia Sheinbaum venía de 6 años de desgaste como gobernante de la Ciudad de México. Hay que decirlo, tuvo la línea 12, tuvo problemas de agua. Y en la Ciudad de México, la gente salió a votar. Se alcanzó casi el 70% del electorado votando, que es muy alto, y votaron por ella. Las clases medias altas votaron por ella. Eso también dice mucho. A ver, yo te voy a decir una cosa. A mí me parece que a la doctora Sheinbaum nadie le regaló nada. Y es decir, estos votos fueron legítimos en términos de, por ejemplo, en la parte de economía, la gente sí siente un beneficio, más dinero en su bolsa. En todos los extractos, la gente tiene más dinero en su bolsa, tiene más acceso a poder pagar cosas. En esa parte, eso es lo que le ganó, a pesar de todas las expectativas de la oposición, el haber tenido estos altísimos niveles de votación. Pero el problema es que no podemos hacer de lado, en temas de percepción de corrupción, nos están poniendo al nivel de El Salvador y de Kenia. Incluso en percepción de corrupción nos ponen peor que a Cuba. Entonces, México no se puede confiar en esta parte de su ubicación geográfica, decir, no importa lo que haga o deje de hacer, aquí las inversiones vienen por los temas de nearshoring y por el tema de una posición privilegiada. Pero eso nos gusta a los mexicanos, Jaime, decir, ¿vienen a pesar de? No, es que el tema que ahorita mencionabas de Trump, a mí me parece que pensando más estratégicamente, no podemos estar atenidos a si llega Trump o llegue quien llegue. México tiene que apostar por su propio fortalecimiento institucional, por el Estado de Derecho, por el combate a la corrupción, por el combate a la inseguridad, para que este crecimiento y este desarrollo, esta intención de inversión, venga a pesar de quién gane, si gane Trump o gane quien gane. Y no estar atenidos a que llegue un Trump y diga, no, yo no quiero inversiones allá, porque Elon Musk ya se echó para atrás en una inversión. Es decir, nosotros tenemos que apostar a generar los contextos donde mantengamos, y ese es un desafío de la doctora Sheinbaum, los órganos reguladores, los órganos que garantizan la competencia económica, los órganos que garantizan derechos. Y yo no... Estás hablando de los órganos autónomos, ponle nombre y apellido. Y hay una fuerte corriente política impulsada por el presidente de la República para desaparecerlos. La CRE, todo esto, una serie de órganos reguladores que quieren desmantelar a nombre de la austeridad republicana y que sin embargo son temas que nos van a topar con pared en términos de los compromisos del TEMEC y que aguas.
todo se acaba, toda esta intención de inversión se puede acabar y no podemos seguir atenidos a que si a Estados Unidos le va mal o si Estados Unidos nos cierra la puerta, México se cae. Entonces es momento de tener una reforma de un calado como la reforma judicial. Es momento de generar un movimiento de mercados internos para que el empresariado, tanto nacional como extranjero, diga, ojo, ¿qué va a suceder ahí? ¿Va a haber representación autónoma de mis intereses o no? Mira, yo creo que hablando de reformas, de la que ahorita más se habla, reformas de gran calado, pues es la reforma judicial, donde ahí se está apostando una parte del capital político muy importante del presidente saliente y se lo va a apostar la presidenta entrante. Pero sumándome al argumento de Jaime de qué tiene que hacer México para salir de donde se encuentra sin depender de terceros, hay una reforma que me parece que hablamos de ella cada 6 años y nunca sucede, que es la reforma fiscal. Regresando al tema de los recursos, uno, si revisa cualquier libro de texto que abre ligeramente sobre el tema, pues solamente tienes 3 formas de hacer obra pública o hacer inversión social de una forma mucho más productiva. Uno es o te endeudas, otro es subes los impuestos y bajas subsidios, o la tercera, reduces el gasto. En este caso, yo creo que el margen de maniobra que tiene la presidenta entrante ya no es tan amplio como sí existió hace 6 años. Y hoy por hoy, el poder y el capital político con el que va a entrar le permitiría hacer una reforma fiscal con toda la legitimidad del mundo. Luego le permitiría hacer lo que quiera. Lo que quiera. Pero no se me ocurre un mejor escenario para, políticamente hablando, para que tú puedas impulsar una reforma fiscal que te permita incrementar tu recaudación y tener recursos para obras prioritarias, para obras estratégicas. Pero es un suicidio político, Rafa. O sea, pensando como administrador público es ideal. Tengo más dinero, genero más obra, genero más programas sociales, más derrama económica, crece México, nuestro PIB va para arriba. Pero ¿por qué Andrés Manuel López Obrador no lo intentó en sus primeros 3 años? Pues porque es muy impopular decir vamos a cobrar el famoso IVA, alimentos y medicinas, vamos a cobrar al comercio informal de México impuestos. Sí, en México mejor presumimos las remesas. Si no se hace una reforma fiscal en estas condiciones políticas, yo creo que mejor ya dejamos de hablar de la reforma fiscal por el resto de nuestros días, porque no creo que existan mejores condiciones para llevarla a cabo como la tenemos hoy en día. Y regresamos al argumento inicial. Como administrador público, pues administras recursos. Administras lo que tienes, no lo que no tienes. Tampoco administras expectativas de lo que vas a tener. Entonces, yo creo que es importante que se le pueda hacer frente a la deuda que se tiene, a la deuda pública, pero también que podamos hacer inversiones estratégicas para atraer todas estas inversiones que vienen de otros países, gracias al nearshoring y cualquier otro tipo de fenómeno global, para que les podamos garantizar condiciones de certeza jurídica, que les garanticemos que van a tener agua, que van a tener luz, que van a tener, es decir, todos los recursos que necesitan las industrias para venir a México. Y también hay otro evento que le va a tocar coyunturalmente a la doctora Sheinbaum, que es el Mundial de 2026. Y sabemos que este tipo de eventos también atraen muchos reflectores, generan mucha derrama de inversión privada y pública. Y también mucha movilidad social. Mucha movilidad. Entonces, hay que pensar en 1968 nada más, ¿no? Entonces, yo creo que coincido, esta presidencia tiene que ser caracterizada por hacer y detonar estrategias para que el éxito de México dependa de sí mismo. A ver, Jaime, va a decir, tengo tantos huevos en la canasta, ¿para qué los voy a usar? Prometí continuidad en los programas sociales. Me voy a chutar ahí y en su crecimiento más de la mitad del presupuesto. Además, voy a seguir con las medidas de austeridad republicana. Eso quiere decir que vas a tener menos servidores públicos o los mismos, pero mal pagados. Y voy a continuar haciendo proyectos productivos del Estado. Esa es una medida que tomó Andrés Manuel López Obrador, que a él lo llamó recuperar la soberanía, y lo que fue, simplemente utilizó recursos públicos que opera el Estado en empresas públicas. No puede ser una vía de escape para la presidenta Sheinbaum, que le quite mucha presión, de satanizar la inversión privada en los proyectos productivos del Estado. A ver, la presidenta Sheinbaum ya anunció que ella sí va a estar dispuesta a la inversión privada en términos energéticos, lo cual es una gran noticia. Energías porque limpias. Contribuyendo y a las energías limpias, que no podría ser menos, siendo ella una mujer científica. Claro, ya tiene que acabar una refinería. ¿No?
pero ahora puede apostar a la Claro. generación de energías limpias. Claro, ahí es parte de que ella en estos huevos que tenga en la canasta determinar pues con cuáles se la va a rifar y con cuáles no. El tema de Pemex es otro caso en el que ya no solo no le aporta, a nombre de la soberanía no le aporta a México, sino que le quita. Es un monstruo, ¿no? Entonces, el apostar pues, por la inversión privada, por energías limpias, menos emisiones de carbono, etcétera, sin duda. Pero lo más importante es entender, lo más importante es que ella entienda, a pesar de que ya anunció que iban a ver mañana, es que ella no es López Obrador. Y ella tiene tanta o más legitimidad como llegó a la presidencia que López Obrador. Pero legitimidad no es ilegalidad. Y tiene que tomar nota en términos de hacia dónde va a dirigir este barco, porque la narrativa que tiene López Obrador como gran comunicador que tú mencionaste, que es gobernar con una narrativa en las mañanas diciendo que no hay corrupción, que todo está muy bien, que no hay homicidios, que los estados están muy bien, que la delincuencia es como temas muy aislados, no es sostenible. Todo el abandono, y no es un tema de este gobierno ni de este partido, cuando todo el abandono que hizo de seguridad Fox le reventó en la cara a Calderón. Claro. Al margen de cómo yo lo haya hecho, le reventó en la cara a Calderón. Este abandono, tarde o temprano, va a reventar si no se agarra el toro por los cuernos. Se tiene que asumir, se tiene que restablecer la calidad de Estado y hacer valer el orden. Sí, a ver, pero ojo, que haya votado esa amplísima mayoría por Claudia Sheinbaum no quiere decir que los retos no están en la mesa y que no hay que atenderlos. Lo que pasa es que otro de los grandes desafíos para ella es eso, que no hay oposición. Entonces, el primer desafío es administrar ese control político de que no va a haber ni por dónde. Todo va a ser responsabilidad de su partido y de sus decisiones. Y ahí va a tener que ser muy determinante, porque también esta calidad en un sistema patriarcal como lo sigue siendo México, le van a subir la vara en términos de ser lo que le perdonarían a cualquier presidente hombre, allá van a decir, es mujer. No, aquí va a tener ella que demostrar, igual que cualquier otro, que ella es capaz de tomar sus propias decisiones, y yo tengo la certeza de que vamos a ver diferencias a partir de que ella. La tiene que haber. Te voy a decir algo, aunque no quiera, va a haber. No puedes gobernar igual que otra persona porque eres diferente. Ya está empezando a citar la presidenta electa al presidente López Obrador como una fuente historiográfica. Eso es muy interesante. O sea, estamos empezando a ver también lo que López Obrador siempre quiso, que fue pasar a la historia, claro, ¿no? O sea, ahora vienen los monumentos, las calles y los viaductos y puertos, o las áreas arqueológicas, las zonas naturales protegidas con su nombre, y nuevos momentos, porque también estamos viendo un Morena que no fue el Morena que fundó Andrés Manuel López Obrador. El Morena de López Obrador era López Obrador y nada más. Hoy Morena es un partido muy grande que tiene ya integrantes de muchos otros colores que empiezan a jugar, que empiezan a participar, que empiezan a aportar y otros a restar. ¿Qué viene para Morena? ¡Para Morena! Oye, y qué difícil y qué hasta cómico resulta, ¿no? Que uno de los retos sea que no existe la oposición, ¿no? O sea, que tal vez se la pondrían más fácil si existiera una oposición. Nada más para finalizar, un breve comentario. Yo creo que el enorme mandato que tiene hoy la presidenta Claudia Sheinbaum con más de 35 millones de votos, tiene que cuidarlo muy bien para que durante el primer tercio de su gobierno, pues esta popularidad o esta aceptación que sabemos que inmediatamente tiende a ir hacia abajo, pues que lo trate de mantener, o seguramente lo tratará de mantener intacto durante los primeros meses o los primeros 2 años de su administración, para que le permitan llegar a un segundo y a un tercer tercio con mucha fortaleza, mucha legitimidad, y que esto no quede nada más de forma anecdótica con el dato de los 35 millones de votos. Claro, y hay algo que hay que decir en la mesa que es difícil porque es más fácil reconocer que no deben desaparecer los órganos autónomos, pero el presidente López Obrador echó muchísima mano del ejército mexicano. Fue la institución más sólida que le ayudó a consolidar sus resultados, que le generó confianza, como mando directo no autónomo. La presidenta Sheinbaum va a tener que cuidar al ejército también. Hay que cuidar también los desgastes del ejército. Hay que utilizar al ejército porque es una institución leal a la presidenta, leal a México, pero hay que cuidarlo. Sí, bueno, por supuesto, yo creo que los primeros que no están contentos con esta exposición que hicieron fueron los elementos de las Fuerzas Armadas. Ha de haber de todo, ¿no? Ha de haber quienes están contentos, quienes no, porque también hay ingenieros, hay médicos,
Y la verdad es que yo creo que al ejército los mexicanos le aplauden de pie, ¿no? O sea, al final un gran reconocimiento al ejército, pero ¿hasta dónde puede llegar? Sin duda. A ver, yo cerraría diciendo que no hay que olvidar la historia. Y Fox tiró su oportunidad de, con esta legitimidad que llegó como el primer presidente, digamos, de la transición democrática, tiró por la borda su posibilidad de hacer un verdadero cambio. Pero dice Rafa algo bien inteligente, y dice, sí llegó con legitimidad, pero no con mayorías calificadas. No. Y con la mayoría en los estados y los municipios. Esta es diferente, ¿eh? Sí, y me parece que hay que ser muy responsables de administrar esa y honrar la confianza que se pone en sus manos. Totalmente. López Obrador, desde mi punto de vista, sí traicionó banderas que ofreció en campaña de acabar con la corrupción, acabar con la inseguridad, una serie de cosas que de no meter al ejército a las calles, lo hizo. Yo sí creo que debemos apostar. Pero también qué bueno que lo hizo, ¿no sientes de repente tú eso? Como que yo escucho mucho esta crítica de el ejército en las calles, y luego digo, pues es que del ejército en las calles, cuando lo vimos llegar a municipios donde el 80% de la policía se encontraba infiltrada por el crimen organizado, la gente los recibía en la calle con aplausos, también hay que decirlo. Pero tú sabes también que detrás de eso también hubo un desmantelamiento de las policías y un debilitamiento de las policías. Qué bueno que lo hizo en ese contexto. Pero el presidente no es presidente municipal. No, al margen de eso, a ver, a mí me parece que hay que ser congruentes y no se puede llegar. O sea, es decir, aunque no hayamos normalizado que ya cada quien puede decir lo que quiera en temas políticos, la realidad es que si tú ofreces algo a la ciudadanía para ganarte su confianza, pues tienes que honrarla. Pueden haber ajustes en ese cumplimiento, pero no puedes irte al otro lado y olvidarte de eso. Esta semana han estado sacando temas de que hablaba de que no, van a ser 8,000 millones la refinería, ya triplicaron o duplicaron. De dólares. Sí, fueron 16,000 millones de dólares. De dólares, y ya triplicaron. Es decir, y el propio presidente dice, qué bueno que todo queda grabado porque así nos vamos a recordar. La congruencia importa, no podemos normalizar estar hablando, diciendo una cosa y haciendo otra. Pues yo que siento que a veces confundimos la congruencia con la intransigencia. Si yo voy en un vehículo y alguno de ustedes va manejando y optó por un camino y de pronto el camino se encuentra cerrado por un derrumbe, yo prefiero que rectifique, que vámonos por acá, por acá. Ese es el trabajo de un presidente o presidenta pragmático. Por supuesto. Si tenemos un presidente que dice, no, este es el camino que escogí, pues piedras y choque. Ahora, yo sí quiero una presidenta que pueda cambiar de rumbo y que pueda rectificar. Yo quiero una presidenta que diga, estamos enfrentando una crisis como vivimos la pandemia, tenemos que hacer esto. Yo quiero una presidenta que diga, yo quiero escuchar las voces y a mi gabinete. No quiero una presidenta que todo el tiempo, basado en la coherencia, nos lleve, como decía el presidente López Obrador, al despeñadero. De acuerdo. Así es. Coincidimos. Sí, y yo creo que ella también, yo esperaría de ella que sea una presidenta que sancione a sus secretarios, ¿no? Porque también, hablando del caso particular de la refinería, teníamos un presidente hablando de la refinería como lo teníamos hablando de cualquier otro tema. Sus secretarios, prácticamente el presidente era el primer escudo de sus secretarios cuando tendría que ser al revés, desde mi punto de vista. Claro. Yo creo que en el gabinete que está presentando la presidenta Sheinbaum, yo creo que será de esa forma. Yo creo que ellos como expertos en la materia tendrán que salir a dar la cara y dar las explicaciones de por qué las obras o los proyectos o los programas sociales están saliendo, no están saliendo, si se duplicaron, si se triplicaron en costo, y seguramente también ahí habrá algún tipo de sanción, o es lo que al menos uno esperaría. Y respecto de esta fortaleza con la que llega... para no ser redundante, yo creo que la tentación de aplastar siempre existirá, ¿no? Y quien te quiera jalar ese rumbo. Como dice la oración, ¿no? No hay que caer en la tentación de aplastar. Yo creo que la fortaleza con la que llega, a pesar de esa fortaleza, sí tiene que sentarse a pensar, a negociar, a organizar, porque no todo surge por generación espontánea, ¿no? Las cosas no salen simplemente porque uno quiere, ¿no? Yo tocas un tema muy importante. Yo creo que sería sabio que la nueva presidenta rompa con esta narrativa de gobernar para unos y los otros no existen, ¿no? O sea, ella llegó para gobernar para todos. Pues casi todos votaron por ella también. Casi todos votaron por ella, pero hay que gobernar para todos e incluir a las diferencias en el proyecto de nación. Y yo creo que ahí sería un gran cambio, digamos, de dirección que
y como dice Rafa, pues, de manera natural, al incluir a todos, nos llevaría a una mejor expectativa. Bueno, los ojos están en septiembre, porque en septiembre cambia el Congreso, con un presidente en turno y una presidenta electa. ¡Vámonos! Nos vemos en septiembre, comentamos las decisiones políticas, hacemos nuestro análisis, nos divertimos y las conclusiones pues siempre las tiene nuestra audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Jaime.